Los salones de baile de Mayfair funcionan con dos cosas: champán importado y chismes baratos. Cuando el duque de Hull anunció que se casaría con una huérfana anónima de la parroquia, su familia se rió. Pensaron que ella se acobardaría. Pensaron que el peso sofocante de la aristocracia la aplastaría. Derramaron su desprecio, esperando a que se quebrara, pero olvidaron un detalle crucial sobre las mujeres criadas sin absolutamente nada. Ellas saben exactamente cómo sobrevivir. Esta es la historia de cómo murieron las risas. Las risas comenzaron en el salón de Holly House. Fueron agudas y repentinas, como un cristal al romperse. La duquesa viuda Augusta se reclinó en los cojines de seda bordada de su diván. Una mano bien cuidada descansaba ligeramente sobre su clavícula. No reía con los ojos. Su mirada era inexpresiva, calculadora, fija en la joven que estaba junto a su hijo mayor, Samuel. «Querido», dijo Augusta, secándose las comisuras de la boca con un pañuelo de encaje. Siempre tuviste un sentido del humor notablemente seco. Una expósita de la parroquia. ¿De verdad?» Samuel Pendleton, el noveno duque de Hull, no sonrió. Estaba de pie junto a la chimenea. Sus anchos hombros bloqueaban el calor del hogar. Tenía 32 años. Era un hombre que había pasado los últimos 5 años rescatando las propiedades hipotecadas de su familia del borde de la ruina. No tenía tiempo para juegos de salón. «No es una broma, madre», dijo Samuel. Su voz era tranquila. Tenía el peso inamovible de una piedra al caer. «Hannah y yo nos casaremos a finales de mes. Harás los preparativos necesarios». A su lado, Hannah Hayes permanecía perfectamente quieta. Llevaba un discreto vestido de lana gris remendado 2 veces en los codos. Estaba en una habitación repleta de espejos dorados y damasco importado. Parecía un gorrión que había entrado en una jaula dorada. Pero su barbilla estaba en alto. Su mirada era firme. Sintió las miradas ardientes de los hermanos de Samuel. Lord Colin, recostado junto a la ventana con una copa de cristal de brandy, resopló abiertamente. Lady Clara, sentada rígidamente al pianoforte, ocultó una mueca de desdén tras su partitura. Hannah sabía exactamente lo que veían: suciedad, caridad, un insulto a su linaje. Se lo esperaba. No se crece fregando los suelos de piedra del orfanato de la parroquia de San Judas sin aprender cómo el mundo ve a los que no tienen dinero. Había pasado los últimos 4 años trabajando como contable y dama de compañía para la excéntrica y distanciada tía de Samuel en Somerset. Allí fue donde Samuel la encontró. No se fijó primero en su cara, se fijó en sus libros de contabilidad. Vio a una mujer que podía hacer que un chelín se estirara hasta convertirse en una libra. Una mujer a la que no le importaban las cintas de terciopelo ni los halagos vanos. Necesitaba una socia para gestionar el colosal y ruinoso imperio de Hull. Ella necesitaba un techo sin goteras y una vida en la que ya no estuviera a un sueldo de morir de hambre. Era una transacción, nada más. Ante sus palabras, las risas de Augusta cesaron abruptamente. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Se puso de pie. La pesada seda lavanda de su vestido crujió como hojas secas. «No puedes hablar en serio. Eres el duque de Hull. Tienes obligaciones. No puedes casarte con ella, una don nadie». «Por Dios, Samuel, ¿acaso tiene apellido?» «Hayes», dijo Hannah. Era la primera vez que hablaba desde que entró en la habitación. Su voz era tranquila, de tono bajo, así que tuvieron que esforzarse un poco para oírla. «Me lo dio la parroquia». Colin dio un sorbo lento a su brandy. «Qué encantadora. Sabe hablar». «Dígame, señorita Hayes, ¿sabe siquiera qué tenedor usar para el pescado? ¿O en la parroquia sirven las gachas con cuchara de madera?» «Colin», advirtió Samuel, con un filo peligroso asomando en su tono. «Cuida tus modales». «Es una pregunta justa», interrumpió Hannah con suavidad. Fijó sus ojos oscuros en Colin. «Usábamos cucharas de madera, Lord Colin. Son notablemente eficientes. No se deslustran. No requieren una flota de lacayos para pulirlas. Y rara vez se rompen bajo presión. Una pena que no se pueda decir lo mismo de los hombres de la alta sociedad». El silencio se apoderó del salón. La mandíbula de Colin se tensó. Un lento rubor le subió por el cuello. Clara se quedó sin aliento. Sus manos vacilaron sobre las teclas del piano.
Los ojos de Augusta se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas aterradoras. La boca de Samuel se crispó. Fue el fantasma de una sonrisa. Apareció y desapareció antes de que nadie, salvo Hannah, pudiera verla. Es completamente inadecuada, siseó Augusta, dándole la espalda a Hannah para dirigirse a su hijo. La sociedad la hará pedazos. Las damas de Almax la ignorarán por completo. Convertirás a esta familia en el hazmerreír. Esta familia, replicó Samuel con frialdad, ya era el hazmerreír cuando mi padre nos dejó con 90,000 libras de deuda y un establo lleno de caballos de carreras invendibles. Yo lo arreglé. Me casaré con quien yo elija. ¿Crees que la estás salvando?, dijo Augusta, bajando la voz a un susurro cruel. Crees que estás siendo noble, pero estás arrojando un cordero a los lobos. No durará ni una temporada. Hannah observó a la duquesa viuda. Vio el miedo bajo la furia aristocrática, el terror de perder el control. Augusta dependía del prestigio del apellido Hall para mantener su estatus social. Una novia sin nombre era una amenaza para su propia existencia. Me arriesgaré con los lobos, su señoría, dijo Hannah en voz baja. Augusta giró la cabeza lentamente, mirando a Hannah de arriba a abajo con absoluto asco. Oh, mi querida niña, susurró. Ni siquiera sabes cómo son los dientes. Salieron del salón 10 minutos después. Cuando las pesadas puertas de roble se cerraron tras ellos, Hannah soltó un suspiro lento y controlado. El aire del pasillo era más fresco. Olía ligeramente a cera de limón y a polvo viejo. ¿Estás bien?, preguntó Samuel. No le ofreció el brazo. No estaban hechos para consuelos amables. Tu madre pretende destruirme, afirmó Hannah. Una observación objetiva. Sí. Samuel la miró. Su rostro era una máscara de ángulos duros. Lo intentará. Colin intentará humillarte. Clara orquestará susurros. Si quieres echarte atrás, Hannah, te daré un carruaje y una pensión cómoda. Puedes irte ahora. Nadie te culparía. Hannah miró hacia las puertas cerradas del salón. Oyó las voces ahogadas y frenéticas del interior. Pensó en los fríos inviernos en San Judas, en el dolor familiar del hambre real, en la sensación de ser total y absolutamente prescindible. No me voy, dijo Hannah, pero deberías decirle a tu madre que cancele el pedido del nuevo abrillantador de plata. Samuel frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo Hannah, mirándolo por fin. Vamos a necesitar el dinero para el sastre. Si voy a ser duquesa, me niego a parecer una víctima. Las 3 semanas previas a la boda fueron una clase magistral de guerra psicológica. La duquesa viuda Augusta no gritó. No arrojó jarrones. Usó la etiqueta como un arma. Tomó el control total del ajuar de novia de Hannah, citando su deber de evitar que el apellido Hall pareciera completamente indigente. Hannah soportó horas de pie en un pedestal de madera en el salón privado de la viuda, rodeada de modistas y metros de tela. Augusta se sentaba en un sillón, bebiendo té, dirigiendo el asalto. No, Madame de la Croix, no la seda esmeralda, dijo Augusta con vozarrón, agitando una mano con desdén. La señorita Hayes tiene una tez tan pálida. La apaga por completo. Usemos el terciopelo mostaza. Sí, el pesado y con encaje. Mucho encaje. Debemos distraer la vista de sus hombros. Son terriblemente anchos. De estirpe campesina, se supone. Hannah miró fijamente el papel pintado de la pared. El terciopelo mostaza era horrible. Era rígido, pesado e innegablemente llamativo. La haría parecer un reposapiés tapizado de gran tamaño. Ese era el objetivo. Augusta quería que pareciera ridícula. Quería que la sociedad la señalara y se riera. Madame de la Croix, la costurera francesa, miró a Hannah con aire de disculpa a través del espejo. Hannah simplemente parpadeó lentamente en respuesta, una orden silenciosa para que procediera. Dejó que Augusta comprara la seda fea. Hannah tenía otros planes. Pasaba las noches no en el dormitorio que le habían asignado, sino en las entrañas de Holy House, en las dependencias de los sirvientes. La aristocracia creía que los sirvientes eran invisibles. Hannah sabía que eran la sangre que bombeaba por las venas de la finca. En su cuarta noche, entró en las cocinas. La sala quedó en completo silencio. Las doncellas de cocina se quedaron heladas,
con las manos sumergidas en agua jabonosa. La cocinera, una mujer aterradoramente grande llamada señora Higgins, dejó caer su cuchillo de carnicero sobre el tajo con un golpe seco. Las damas no entraban en la cocina. Las futuras duquesas, desde luego, no lo hacían. «Señorita Hayes», dijo la señora Higgins, limpiándose las manos enharinadas en el delantal, con los ojos entornados por una profunda sospecha. «¿Se ha perdido?» «En absoluto, señora Higgins», dijo Hannah. Se acercó a la enorme estufa de hierro, absorbiendo el calor. «Vine a ver el libro de cuentas». La señora Higgins se erizó. «El duque gestiona las cuentas de la casa, o el mayordomo. El duque está ocupado gestionando las granjas de los arrendatarios, y el mayordomo está pagando de más por la harina, casi 4 peniques por saco», dijo Hannah con suavidad. Sacó un pequeño cuaderno gastado de su bolsillo. «Noté que el pan de ayer sabía un poco a serrín. Están usando el molinero de Cheapside. Mezcla su grano. Si cambian al molinero de Blackfriars Road, obtendrán una molienda más fina por menos dinero, y no tendrán que amasar en exceso para que la masa suba bien». La señora Higgins la miró fijamente. La doncella de cocina dejó de respirar. Hannah levantó la vista, y me di cuenta de que las pinches de cocina usan agua fría para fregar los pozos de grasa. Eso lleva el doble de tiempo. Si desvían el agua sobrante de las calderas de la lavandería, ahorrarán tiempo y leña. Durante un largo momento, el único sonido fue el crepitar del hogar. La señora Higgins se cruzó lentamente de brazos. «Así que sabe de pozos de grasa, ¿eh? Los fregué durante 10 años», dijo Hannah. Su voz no contenía vergüenza, solo hechos. «Sé que la lejía quema los nudillos, y sé que una buena cocinera es lo único que evita que una casa enorme se amotine. Sus asados son excelentes, señora Higgins, pero su proveedor la está engañando. Déjeme arreglarlo». La postura rígida de la cocinera se relajó lentamente. Un respeto a regañadientes apareció en sus ojos. La aristocracia trataba a los sirvientes como maquinaria. Esta chica los trataba como soldados en una trinchera compartida. «Iré a buscar las cuentas de la cocina», dijo la señora Higgins en voz baja. Al final de la segunda semana, Hannah había ganado silenciosamente la guerra en los pisos inferiores. Los sirvientes no solo la respetaban, se volvieron ferozmente protectores con ella. Vieron cómo Lady Clara se olvidaba convenientemente de pasarle la sal a Hannah en la cena. Oyeron las burlas borrachas de Lord Colin en los pasillos. El personal tomó represalias de las únicas formas que podían. El té de Clara siempre estaba tibio. Las botas de Colin estaban lustradas pero extrañamente rígidas, provocándole ampollas. Augusta permanecía ajena a la rebelión silenciosa. Estaba demasiado concentrada en su trampa final. 2 días antes de la boda, Augusta organizó una cena íntima. Solo la familia y algunos conocidos cercanos, le dijo a Samuel con suavidad. Hannah sabía exactamente lo que era, una emboscada. Entró en el comedor con un sencillo vestido azul oscuro, uno que ella misma había arreglado a partir de uno desechado que le había dado la tía de Samuel. Carecía de encajes o joyas, pero le quedaba perfecto. Sentados a la larga mesa de caoba había 10 invitados, lores, ladies y un diplomático francés de visita, el sobrino del marqués de Lafayette, Monsieur Rousseau. Augusta colocó deliberadamente a Hannah entre Rousseau y un conde anciano y sordo. «Espero que puedas conversar con Monsieur Rousseau, Hannah», dijo Augusta en voz alta desde la cabecera de la mesa. El cristal tintineó mientras la sala se quedaba en silencio, esperando la masacre. «Habla muy poco inglés». «Qué lástima», sonrió Augusta. Era una sonrisa cruel y triunfante. Esperaba que Hannah se sentara en un silencio agónico durante 2 horas, demostrando su total falta de refinamiento a la flor y nata de la sociedad. Rousseau se volvió hacia Hannah, ofreciéndole una sonrisa educada pero forzada. Se preparó para la incomodidad. Hannah cogió la cuchara de la sopa. Miró a Rousseau y sonrió. «Hace un poco de frío en Londres, ¿no es así, señor?», dijo Hannah. Su acento era impecable. No el francés rígido del libro de texto de una debutante, sino el fraseo fluido y elegante de una hablante nativa. Las cejas de Rousseau se dispararon. «Mademoiselle, usted habla francés».
Con fluidez, respondió Hannah, tomando un delicado sorbo de su sopa. Un sacerdote inmigrante que huía de la revolución encontró refugio en mi parroquia. Me enseñó el idioma a cambio de raciones extra de pan. Lo dijo con tanta naturalidad, sin una pizca de vergüenza por su pasado, que Rousseau quedó completamente encantado. Se inclinó, cautivado. Durante las 2 horas siguientes, Hannah y el diplomático francés mantuvieron una conversación rápida y brillante sobre política continental, filosofía y las reformas agrícolas en Normandía. Augusta estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el rostro congelado. No entendía ni una palabra de lo que decían, pero podía ver la pura admiración en los ojos de Rousseau. Podía oír la cadencia musical y segura de la voz de Hannah. Colin miraba fijamente su copa de vino, con el ceño fruncido. Clara parecía haberse tragado un limón. Samuel estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa de su madre. Observaba a Hannah, sus ojos oscuros e intensos, siguiendo la ligera curva de sus labios, mientras hacía reír al diplomático. Samuel cogió su copa, dando un sorbo lento para ocultar su sonrisa. No sabía que ella hablaba francés. Se dio cuenta, con una sacudida repentina y aguda de claridad, de que había muchas cosas que no sabía sobre su futura esposa. Después de la cena, mientras los hombres se retiraban a fumar puros y las mujeres al salón, Colin interceptó a Hannah en el pasillo tenuemente iluminado. Olía a vino fuerte y a colonia cara. Le bloqueó el paso. ¿Un truco de salón? Arrastró Colin las palabras, inclinándose hacia ella. ¿Crees que hablar el idioma de un puñado de miembros de la realeza decapitados te convierte en una de nosotros? Hannah no retrocedió. Se mantuvo firme. Sé que no soy una de ustedes, Lord Colin, dijo en voz baja. Entonces, vete, susurró él, con los ojos brillantes de malicia. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre pesado. Se lo apretó contra el pecho. Hay 500 libras ahí dentro. Es más dinero del que has visto en tu vida. Tómalo. Desaparece antes del sábado. Samuel solo siente lástima por ti. Se cansará del hedor a pobreza que desprendes en menos de un mes. Hannah miró el sobre, levantó la mano y se lo quitó. Colin sonrió. Una sonrisa desagradable y victoriosa. Chica lista. Hannah se acercó a la mesita que sostenía un candelabro de plata. No abrió el sobre. Simplemente acercó la esquina a la llama. El papel prendió al instante. Colin se quedó boquiabierto. ¿Estás loca? Son 500 libras. Hannah observó cómo el fuego devoraba los bordes, iluminando su rostro con un marcado relieve. Cuando las llamas se acercaron a sus dedos, dejó caer el sobre ardiendo sobre el hogar de piedra, viéndolo convertirse en ceniza negra. Se volvió hacia Colin, sus ojos vacíos de miedo. «Las deudas de tu hermano son asombrosas», dijo Hannah, bajando la voz a un susurro helado. «Estás gastando dinero que no existe. Quédate con tus sobornos, Lord Colin. Y la próxima vez que intentes intimidar a una mujer que ha sobrevivido a base de coles hervidas y baños de agua helada, intenta traer algo más amenazador que un papel». Pasó a su lado sin una segunda mirada. Colin se quedó en el pasillo, mirando las cenizas en la piedra, con su aire de suficiencia completamente destrozado. La mañana de la boda fue pálida y nublada, el cielo del color del peltre martillado. La iglesia de San Jorge en Hanover Square estaba abarrotada. Los bancos estaban repletos de duques, condes, vizcondes y sus esposas chismosas. Habían venido a ver sangre. Habían venido a ver al duque de Hall casarse con una mendiga. En el vestíbulo de la iglesia, Augusta esperaba con Samuel. La viuda tenía una expresión triunfante. Hoy era el día en que Hannah llevaría la monstruosidad de terciopelo mostaza. Toda la alta sociedad la vería como una payasa llamativa y de mal gusto. La marcaría para siempre como una extraña. «No es demasiado tarde, Samuel», susurró Augusta, ajustándose los guantes de seda. «Todavía puedes anular esta locura». Samuel la ignoró, mirando fijamente las pesadas puertas de roble. El órgano empezó a sonar. Las pesadas puertas se abrieron con un gemido. Augusta se giró, con una mueca de desdén ya formándose en sus labios, lista para ver el horrible vestido amarillo. La mueca murió en su rostro. Hannah estaba en el umbral. No llevaba el terciopelo mostaza. Llevaba un vestido de seda blanca pura,
de una sencillez impresionante. No tenía volantes, ni encajes pesados, ni bordados llamativos. Estaba confeccionado con una precisión tan exacta que se movía como cristal líquido alrededor de su cuerpo. El escote era elegante y modesto, atrayendo la mirada hacia su largo cuello y los ángulos afilados y llamativos de su rostro. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante, sujeto por un único peine de plata. No parecía una huérfana. Parecía una estatua romana que hubiera cobrado vida, fría, regia y totalmente intocable. Un silencio colectivo y atónito se apoderó de los 300 aristócratas en los bancos. Los susurros cesaron al instante. El rostro de Augusta se puso blanco como el papel. Giró la cabeza bruscamente, buscando a Madame Delacroix en las filas traseras. ¿Cómo? ¿Cómo había sucedido esto? No sabía que 3 días antes, Hannah le había entregado el vestido de terciopelo mostaza a la señora Higgins y le había dicho que lo cortara para hacer trapos. No sabía que las costureras de la finca, leales a Hannah después de que ella consiguiera mejor carbón para sus fríos talleres, se habían quedado despiertas durante 2 noches consecutivas, arreglando un sencillo vestido de seda que Hannah había comprado por una fracción del coste en un almacén de Cheapside. Hannah caminó por el pasillo. No bajó la mirada. Se enfrentó a las miradas de la alta sociedad con una mirada fría e imperturbable. Samuel la vio acercarse, con el pecho oprimido. Por primera vez en su vida, el muro impenetrable de deber y agotamiento que protegía su corazón se resquebrajó. Había querido una compañera capaz. No había esperado una reina. Cuando llegó al altar, Samuel le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. «¿Te ves?», murmuró Samuel, con la voz tensa. «Formidable. Tenemos una guerra que ganar, su señoría», susurró Hannah, con los ojos fijos en el altar. «Me he vestido para ello». La ceremonia fue un torbellino de latín antiguo e incienso pesado. Cuando se giraron para enfrentarse a la congregación como el duque y la duquesa de Hall, Hannah sintió el repentino y aplastante peso del título. Era invisible, pero estaba allí, asentándose sobre sus hombros como un manto de hierro. La recepción en Holly House fue un ejercicio de maniobras de alto riesgo. El salón de baile estaba sofocantemente lleno. Augusta estaba desesperada. Su trampa del vestuario había fallado. Su trampa de la cena había fallado. Necesitaba un golpe mortal. A mitad del desayuno, mientras Hannah navegaba expertamente una conversación con la intimidante duquesa de Devonshire, la multitud se abrió de repente. Lady Caroline entró en el círculo. Era la hija de un conde, increíblemente hermosa, con el pelo de oro hilado y unos calculadores ojos azules. Era la mujer con la que Augusta había deseado desesperadamente que Samuel se casara. También era, supuestamente, la mujer que le había roto el corazón a Samuel antes de que se marchara al continente años atrás. Caroline se detuvo frente a Hannah, mirándola de arriba abajo, con una expresión de lástima fingida. «Así que», dijo Caroline en voz alta, asegurándose de que los lores y ladies de alrededor guardaran silencio para escuchar. «Somos la nueva duquesa. Samuel siempre ha sido tan caritativo. Dígame, su señoría, ¿es cierto que creció sin zapatos? ¡Qué fascinante! La transición del barro al mármol debe ser bastante vertiginosa para usted». La multitud contuvo la respiración. Clara sonrió con suficiencia detrás de su abanico. Augusta agarró su copa de champán, con los ojos brillantes. Este era el momento. La humillación pública. Hannah lloraría, estallaría de ira o se acobardaría. Cualquier reacción demostraría que era de baja cuna. Samuel dio un paso adelante, con la mandíbula apretada, listo para intervenir y echar a Caroline de su casa. Hannah levantó una sola mano enguantada, deteniendo a Samuel en seco sin siquiera mirarlo. Dirigió toda su atención a Lady Caroline. No frunció el ceño. Sonrió. Era una sonrisa serena y compasiva. «Es cierto», dijo Hannah, su voz clara y resonando sin esfuerzo en el silencioso salón de baile. «No tuve zapatos hasta los 7 años. Caminé sobre piedras ásperas y tierra helada. Fue duro». Se acercó un paso más a Caroline. Caroline, desconcertada por la falta de vergüenza, instintivamente retrocedió medio paso. «Pero verá, Lady Caroline», continuó Hannah con suavidad,
su tono conversacional pero afilado como un bisturí. Caminar sobre piedras te enseña a mantener el equilibrio. Te enseña a plantar los pies para que nada pueda derribarte. Usted, imagino, siempre ha caminado sobre alfombras de terciopelo. Hannah inclinó la cabeza. Su mirada se desvió hacia el ligero temblor en las manos de Caroline. El terciopelo es encantador, pero vuelve a una terriblemente blanda, y cuando el suelo se mueve, los que están en el terciopelo son siempre los primeros en caer. Hannah sostuvo la mirada de Caroline durante 3 agónicos segundos. Luego le dio la espalda, volviendo su atención a la duquesa de Devonshire como si despidiera a un mosquito ligeramente molesto. «Como decíamos, su señoría», dijo Hannah sin problemas a la duquesa mayor. «Los rendimientos agrícolas en Somerset». Lady Caroline se sonrojó de un rojo intenso y feo, giró sobre sus talones y se abrió paso fuera del círculo, prácticamente huyendo del salón de baile. El silencio que siguió fue absoluto. La aristocracia miraba a Hannah, recalibrando todo lo que creían saber. No había gritado. No había llorado. Había tomado un insulto diseñado para destruirla y lo había convertido en un arma que destripó a su oponente con una perfecta y educada brutalidad. Augusta bajó su copa de champán. El brillo triunfante de sus ojos se apagó, reemplazado por una fría y creciente comprensión. Miró a Hannah, de pie, alta, perfectamente serena, captando la atención de la mujer de más alto rango en la sala. Luego Augusta miró a su hijo. Samuel miraba a su nueva esposa, y por primera vez en 10 años, no solo sonreía, estaba sonriendo de oreja a oreja. La familia se había reído cuando Samuel trajo a casa un caso de caridad. Pero mientras Hannah levantaba su copa, sus ojos oscuros se encontraron con los de Augusta, a través de la abarrotada sala. La duquesa viuda finalmente entendió la verdad. Samuel no había traído a casa un cordero para los lobos. Había traído a casa una loba, y las risas murieron. La luna de miel no tuvo lugar en París ni en los lagos italianos. Tuvo lugar en un carruaje con destino a Yorkshire, traqueteando por caminos helados y llenos de baches hacia Holly Park. La sede ancestral de Samuel era una monstruosa y extensa casa de piedra caliza. Tenía 70 dormitorios, 3 salas distintas y un tejado que goteaba en 14 lugares diferentes. Cuando el pesado carruaje finalmente se detuvo en el amplio camino de grava, Hannah miró la imponente fachada. La hiedra que se aferraba a la mampostería parecía menos una decoración y más un parásito que estrangulaba lentamente a una bestia moribunda. «Bienvenida a casa», dijo Samuel. Su voz era plana. Salió y le ofreció la mano. No perdieron el tiempo con grandes recorridos o presentaciones al desconcertado y esquelético personal de campo. En su segunda mañana, Hannah, vestida con un pesado vestido de día de lana, se recogió el pelo con fuerza y pasó de largo los grandes salones. Descendió a las oficinas de la finca, una habitación húmeda con paneles de madera que olía a tinta vieja y a decadencia. El señor Finch, el mayordomo de la finca, era un hombre corpulento que llevaba chalecos pasados de moda 3 temporadas. Levantó la vista de su escritorio cuando Hannah entró, con una sonrisa condescendiente ya fija en su rostro. «Su señoría», dijo Finch, levantándose lentamente, como si sus articulaciones estuvieran hechas de óxido. No la esperaba. «El salón de la mañana tiene un fuego mucho mejor si busca sentarse a leer». «No busco leer, señor Finch», dijo Hannah. Caminó detrás del enorme escritorio de roble, obligándolo a retroceder. «Busco los libros de contabilidad principales de la finca de los últimos 5 años, específicamente los rendimientos de la madera y las hipotecas de los arrendatarios». La sonrisa de Finch vaciló. Sus ojos se desviaron hacia el armario de hierro cerrado con llave en la esquina. «Esos son documentos increíblemente complejos, su señoría». «Su señoría, el duque, prefiere que yo me ocupe de las minucias. No quisiera molestarla con...» «Abra el armario, señor Finch». No fue una petición. Hannah no levantó la voz, pero poseía la aterradora quietud de una mujer que una vez se había enfrentado a un maestro de hospicio borracho por una hogaza de pan desaparecida. Finch abrió el armario. Durante las siguientes 10 horas, Hannah no salió de la habitación. Comió un trozo de tostada fría y bebió 3 tazas de té negro.
Trazó con su dedo manchado de tinta columnas de cifras que representaban miles de acres de tierra, cientos de vidas y décadas de asombrosa incompetencia. Cuando Samuel finalmente la encontró a las 8 de esa noche, la oficina estaba iluminada por una única lámpara de aceite que chisporroteaba. «Te perdiste la cena», dijo Samuel, apoyado en el marco de la puerta. Parecía cansado. Siempre parecía cansado. Era el estado permanente de un hombre que cargaba con el peso de una dinastía en ruinas. «Te están robando», dijo Hannah, sin levantar la vista de un libro encuadernado en cuero. Samuel soltó una risa áspera y sin humor. «Lo sé. Mi padre dejó deudas que tardarán 2 generaciones en saldarse. No estoy hablando de tu padre, Samuel». Hannah cerró el libro de contabilidad con un golpe seco. Finalmente lo miró. «Estoy hablando de Finch. Vendió 300 acres de roble viejo de la cresta oeste la primavera pasada. Registró la venta a 4 peniques el pie. El precio de mercado en Yorkshire, la primavera pasada, era de 6 peniques. Se embolsó la diferencia. Samuel dejó de apoyarse. Se enderezó, entrecerrando los ojos. «¿Estás segura?» «Estoy segura de las matemáticas. Y las matemáticas no mienten», dijo Hannah con calma. «También está cobrando a los agricultores arrendatarios una prima por el grano de siembra que supuestamente está subvencionando y se queda con el excedente. Te ha robado aproximadamente 4,000 libras en 3 años». Samuel entró lentamente en la habitación. Miró las pilas de papel, los libros de contabilidad con referencias cruzadas, las notas que Hannah había garabateado con su letra nítida y precisa. Había pasado 5 años tratando de detener la sangría de su patrimonio, cabalgando de granja en granja, agotado, enfadado y solo. Nunca se le había ocurrido mirar de cerca al hombre que sostenía las vendas. «Finch ha estado con mi familia durante 20 años», murmuró Samuel, con la ira vibrando bajo su tono tranquilo. «Un parásito puede vivir en un huésped toda la vida, si el huésped no se molesta en comprobarle el pulso», replicó Hannah. Se levantó, frotándose las sienes. «Despídelo mañana. Envía al magistrado tras él por los fondos desaparecidos. Ya he redactado la orden de despido». Deslizó un trozo de pergamino crujiente sobre el escritorio. Samuel miró la orden. Luego miró a su esposa. Tenía una mancha de tinta negra en la barbilla. Su postura era rígida por el agotamiento. No pedía elogios. Simplemente estaba haciendo el trabajo que tácitamente habían acordado que haría. Samuel cogió la pluma que descansaba junto al tintero. Firmó su nombre al final de la orden con un floreo vicioso y decidido. «Hecho», dijo. La miró. Las sombras de la habitación hacían que sus rasgos afilados parecieran tallados en piedra. «¿Qué sigue, Hannah?» «A continuación», dijo ella, apagando la lámpara de aceite y sumergiéndolos en la luz de la luna que se filtraba por la ventana polvorienta. «Arreglamos el tejado, porque me niego a dormir con un cubo a los pies de mi cama». En diciembre, los vientos cortantes de Yorkshire aullaban alrededor de Holly Park, haciendo sonar los cristales de las ventanas. Pero dentro, por primera vez en una década, la casa estaba cálida. Despedir al señor Finch había provocado una onda expansiva en el condado. Cuando Hannah se hizo cargo del desembolso de los fondos, no contrató a un nuevo mayordomo. Lo hizo ella misma. Evitó a los proveedores locales corruptos, negociando directamente con los comerciantes de carbón en Sheffield y los aserraderos en Leeds. Pagó al personal de la casa a tiempo y en moneda contante, en lugar de los pagarés que Finch había utilizado. La lealtad, sabía Hannah, no se compraba con sonrisas, se compraba con un salario digno. El personal de Holly Park se movía con una nueva y frenética devoción, razón por la cual la carta sorpresa de la duquesa viuda Augusta, a mediados de diciembre, no provocó el pánico. «Queridísimo Samuel», decía la carta, «la humedad de Londres es insoportable. Llevo a Clara, a Colin y a un pequeño grupo de 20 conocidos a Holly para la temporada de caza. Intenta tener el ala de invitados habitable, aunque he advertido a todos que traigan sus pieles más gruesas. Llegamos el jueves». Era una táctica de asedio. Augusta sabía que la finca estaba escasa de dinero. Un grupo de 20 aristócratas significaba fuegos crepitantes en cada habitación, un flujo interminable de vino francés, cenas de 5 platos
y un pequeño ejército de ayudas de cámara y doncellas que alojar. Pretendía llevarlos a la bancarrota y humillar a Hannah de un solo golpe. Cuando Samuel leyó la carta en el desayuno, arrugó el pergamino en su puño. «Le escribiré y le diré que los caminos están imposibles. No lo hagas», dijo Hannah, untando mantequilla en su tostada. «Deja que vengan». Samuel la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Hannah, no podemos permitirnos alojar a 20 miembros de la alta sociedad. Apenas cubrimos los gastos con la cosecha de invierno. No podemos permitirnos no alojarlos», replicó ella, con sus ojos oscuros completamente tranquilos. «Si los rechazas, tu madre gana. Los rumores de que Holly está en la miseria destruirán tu crédito con los bancos de Londres. Vienen, les damos de comer, sonreímos y les mostramos exactamente quién dirige esta casa». Cuando los 4 pesados carruajes con el escudo de la viuda llegaron 3 días después, Augusta bajó, esperando el caos. Esperaba lacayos temblorosos y el olor a col hervida. En cambio, las enormes puertas principales fueron abiertas por una fila de lacayos con librea impecable. El vestíbulo de entrada irradiaba calor de un fuego crepitante. El olor a faisán asado y especias calientes llegaba desde las cocinas. Hannah estaba en lo alto de la escalinata de piedra. Llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro, sin adornos, pero cortado perfectamente a su medida. Parecía una duquesa en toda regla. «Bienvenida, su señoría», dijo Hannah, ofreciendo un pequeño y educado asentimiento. «Confío en que los caminos no hayan sido demasiado duros». Los ojos de Augusta se entrecerraron. Pasó junto a Hannah sin decir una palabra, sus ojos recorriendo el lugar, buscando un defecto. No encontró ninguno. Durante los siguientes 5 días, Augusta y sus invitados intentaron quebrar la casa. Exigieron agua caliente a las 3 de la mañana. Devolvieron comidas perfectamente cocinadas, alegando que estaban frías. Llenaron de barro los salones. Hannah lo absorbió todo como un muro de piedra bajo una lluvia ligera. El agua caliente llegó en 3 minutos. Las comidas fueron reemplazadas al instante. El barro se limpió antes de que pudiera secarse. El personal, ferozmente protector de su nueva señora, se movía como fantasmas, ejecutando sus órdenes sin fallos. El punto de inflexión llegó al 6.º día. Una fuerte ventisca había llegado durante la noche, arrojando 2 pies de nieve sobre los páramos. El grupo de caza estaba atrapado en el interior, jugando a las cartas y bebiendo el brandy de Samuel. Al mediodía, un niño, con los labios azules y temblando, golpeó las puertas de la cocina. Era el hijo de Elías, uno de los arrendatarios ovejeros de la cresta este. El tejado se derrumbó. Sollozó el niño a la señora Higgins. «La nieve se lo llevó. Mi madre está atrapada y el rebaño se está congelando». Cuando Hannah escuchó la noticia, no envió a un lacayo, no escribió una nota. Caminó directamente al salón principal, ignorando a los aristócratas que holgazaneaban en los sofás, y se puso una pesada capa de montar de lana y botas de cuero. Samuel, que había estado escuchando a Lord Hastings quejarse del precio de los puros, se detuvo a media frase. «Hannah, ¿qué estás haciendo?» «El tejado de Elías se ha derrumbado», dijo ella, atándose la capa con fuerza al cuello. «Necesito 3 hombres fuertes de los establos, palas y el carro pesado». Clara soltó un delicado grito ahogado. «No puedes salir con ese tiempo, Hannah. Eres una duquesa. Envía a un sirviente». Hannah se detuvo con la mano en el pesado picaporte de hierro. Se volvió para mirar la habitación llena de seda y terciopelo. «Un sirviente no puede autorizar la liberación de emergencia de la madera de la finca para apuntalar una viga que se cae, Clara», dijo Hannah con frialdad. «Y un sirviente no puede sacar a una mujer de los escombros lo suficientemente rápido. Yo sí puedo». Abrió la puerta, saliendo al aullante vórtice blanco. No había avanzado ni 5 pies cuando una mano grande y cálida se posó en su hombro. Samuel la empujó, llevando su abrigo de montar más grueso. Tenía la mandíbula apretada. «No vas a ir sola, sube al carro». Lucharon contra la nieve durante 2 horas para llegar a la cresta este. Cuando llegaron, la cabaña de Elías estaba medio enterrada.
El tejado de paja se había hundido bajo el peso del hielo. Hannah no dudó. Mientras Samuel y los mozos de establo apuntalaban las vigas restantes con madera pesada, Hannah se metió entre los escombros helados. Encontró a la esposa de Elías atrapada bajo una mesa destrozada. Sus manos sangraban mientras cavaba entre el barro helado y la madera astillada, arrastrando a la mujer a un lugar seguro. Envolvió a la mujer temblorosa en su propia capa pesada. Regresaron a Holly Park horas después del anochecer. Los invitados estaban reunidos en el gran salón, esperando la cena. Las pesadas puertas se abrieron de golpe. Hannah y Samuel estaban en el umbral. Estaban cubiertos de barro, hollín y aguanieve helada. El pelo de Hannah estaba pegado a su cara, sus manos en carne viva y sangrando. Los aristócratas miraban en un silencio horrorizado. Augusta se levantó, consternada. «Por Dios, Samuel, parecen jornaleros». Samuel miró a su madre. Luego miró a su esposa, de pie a su lado, helada, ensangrentada y completamente victoriosa. «Lo somos», dijo Samuel, su voz resonando en el silencioso salón. «Esta es nuestra tierra. Esta es nuestra gente. Si la realidad de ello te ofende, madre, los carruajes pueden estar listos por la mañana». No esperó una respuesta. Puso su mano en la parte baja de la espalda de Hannah y la guió más allá de los nobles boquiabiertos, subiendo la gran escalera. En sus aposentos privados, Samuel sirvió un cuenco de agua caliente. No llamó a una doncella. Tomó un paño de lino, se arrodilló ante Hannah junto al hogar y tomó suavemente sus manos heladas y magulladas entre las suyas. El silencio entre ellos era denso, pesado por la adrenalina del día. Samuel limpió el barro de su piel con una ternura lenta y meticulosa que contrastaba bruscamente con sus manos enormes y callosas. «Has arruinado tu vestido», señaló en voz baja, su pulgar rozando un rasguño en sus nudillos. «Era de lana barata», susurró Hannah, mirando su cabeza oscura. Samuel levantó la vista. La luz del fuego parpadeaba en sus ojos oscuros. Los muros del deber, de la transacción, de la supervivencia, se estaban desmoronando. «Eres una mujer aterradora, Hannah», murmuró. «¿Es eso una queja, su señoría?» «No», presionó un beso lento y prolongado en su palma en carne viva. «Es una oración de agradecimiento». Colin odiaba el campo, odiaba el barro, odiaba el olor a ganado, y sobre todo, odiaba que su hermano mayor le hubiera cortado la asignación. Llegó a finales de febrero sin anunciarse, montando un caballo que parecía completamente agotado. Se coló por las puertas laterales, evitando el salón principal. Estaba pálido, sudaba profusamente a pesar del persistente frío invernal, y desesperado. Encontró a Hannah sola en la biblioteca. Estaba sentada junto al fuego, leyendo una carta de un comerciante de granos de Londres. Colin no se molestó en saludar. Cerró las pesadas puertas dobles detrás de él con un clic agudo. Hannah no se inmutó. Dobló deliberadamente la carta, la colocó en la mesita y levantó la vista hacia su cuñado. «No pareces estar bien, Colin», observó, su tono desprovisto de simpatía. «Déjate de tonterías, rata de parroquia», escupió Colin, caminando hacia ella. Se detuvo a unos metros de distancia, con las manos temblando a los costados. «Necesito 2,000 libras esta noche. Y vas a firmar el cheque». «No», dijo Hannah simplemente. Colin sonrió con desdén, una mirada desesperada y salvaje en sus ojos. Metió la mano en su abrigo y sacó un fajo de cartas atadas con una cinta negra. «Investigué un poco, Hannah». «Una investigación de verdad», siseó Colin, agitando las cartas en el aire. «El orfanato de San Judas. Le dijiste a Samuel que tus padres murieron de fiebre, pero el maestro de la parroquia guarda registros extensos, aunque mal escritos. No eres una huérfana legítima. Tu madre era una prostituta del muelle que te dejó en las puertas porque no podía permitirse alimentar a una bastarda». Sonrió, un estiramiento horrible y triunfante de sus labios. Imagina lo que dirá Almax. Imagina a la alta sociedad descubriendo que el duque de Hull se casó con una bastarda de los muelles. Augusta sufrirá un infarto. El escándalo arruinará a Samuel. Arruinará el apellido Hull para siempre. 2,000 libras, Hannah.
Es una ganga para mantener esto en secreto. Hannah miró las cartas, luego miró el rostro sudoroso de Colin. Se reclinó en su silla y cruzó las piernas a la altura del tobillo. ¿Has terminado ya?, preguntó. Colin frunció el ceño, confundido por la total falta de pánico. ¿No me has oído? Te arruinaré. No lo harás, dijo Hannah, levantándose. Se acercó al escritorio de caoba, abrió el cajón superior y sacó una gruesa carpeta de aspecto legal. La dejó caer sobre el escritorio con un fuerte golpe. Mientras estabas ocupado sobornando a un viejo maestro de hospicio por chismes, Colin, yo estaba auditando el fideicomiso familiar. Hannah apoyó las yemas de los dedos en la carpeta. Específicamente, el fideicomiso reservado para la dote de tu hermana Clara. Un fideicomiso que requiere 2 firmas para acceder, la tuya y la del difunto señor Finch. El rostro de Colin se puso del color de la leche agria. Las cartas en su mano cayeron. Finch era muy meticuloso, continuó Hannah, su voz fría y uniforme. Guardaba duplicados de los recibos del dinero que desvió del fideicomiso de Clara y te entregó directamente para cubrir tus pérdidas en Whites. 15,000 libras en 4 años. Colin, le robaste el futuro a tu propia hermana para pagar tus partidas de cartas. Colin dio un paso atrás, golpeando el borde de una estantería. Tú no puedes probar eso. Finch se ha ido. Finch está actualmente sentado en una prisión para deudores en York, cantando como un canario a cambio de una sentencia más leve, dijo Hannah. Cogió una sola hoja de papel de la carpeta. También me tomé la libertad de contactar a tus acreedores actuales, el sindicato de Covent Garden. Los que rompen piernas cuando no se les paga. Colin tragó saliva audiblemente. Parecía que iba a vomitar. Compré tu deuda de ellos ayer por la mañana, dijo Hannah, su voz bajando a un registro terriblemente silencioso. Usé el dinero sobrante que ahorré este invierno para comprar tus pagarés. Así que, como ves, Colin, ya no le debes al sindicato, me debes a mí. Colin la miró, completamente paralizado. La comprensión se estrelló sobre él como un yunque que cae. Había intentado chantajear a una mujer con rumores. Ella lo había chantajeado con una jaula de hierro. Eres un monstruo, susurró. Soy contable, corrigió Hannah con suavidad. Ahora, esto es lo que va a pasar. Quemarás esas cartas en el fuego. Luego, harás las maletas. Subirás a un barco hacia las Indias Occidentales. Ya he comprado tu pasaje. Administrarás las plantaciones de azúcar allí, y el 50% de tu salario se remitirá al fideicomiso de Clara hasta que se paguen las 15,000 libras. Si alguna vez vuelves a poner un pie en Inglaterra, entregaré estos libros de contabilidad al magistrado, y te colgarán por malversación. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca se abrieron de repente. Samuel estaba en el umbral. Había oído los últimos 3 minutos del intercambio. Miró el rostro gris y aterrorizado de Colin y luego a Hannah, que estaba tranquilamente junto al escritorio, sosteniendo la ruina absoluta de su cuñado en sus manos. Colin miró a Samuel, una súplica desesperada en sus ojos. Samuel, Samuel, dile que no puede hacer esto. Soy tu hermano. Samuel entró lentamente en la habitación. No parecía enfadado. Parecía profundamente sereno. El carruaje sale hacia los muelles en 1 hora, Colin, dijo Samuel, su voz desprovista de cualquier afecto fraternal. Te sugiero que empieces a empacar. La duquesa te ha hecho una oferta notablemente generosa. Colin soltó un sollozo ahogado. Arrojó las cartas atadas a la chimenea, se dio la vuelta y huyó de la biblioteca, el sonido de sus pasos frenéticos resonando por el pasillo. El silencio cayó sobre la habitación, roto solo por el crepitar del fuego, consumiendo la cinta negra. Samuel se acercó al escritorio. Miró la carpeta legal, luego a su esposa. «Compraste su deuda», dijo Samuel. No era una pregunta. «Fue una buena inversión», replicó Hannah, con la barbilla levantada, esperando la reprimenda. Se había excedido. Había manejado asuntos familiares sin su permiso. Samuel extendió la mano. No cogió la carpeta. La agarró por la cintura, atrayéndola contra su pecho. Sus manos eran duras, su agarre desesperado. Hannah jadeó ligeramente. Sus manos subieron para descansar en su pecho.
Samuel, he pasado toda mi vida tratando de proteger a personas que me desprecian, susurró Samuel ferozmente, inclinándose hasta que su boca estuvo a un suspiro de la de ella. Y tú me proteges a mí. Antes de que pudiera responder, la besó. No fue algo suave y tentativo. Fue una colisión. Fue gratitud y agotamiento, y una admiración feroz y ardiente que se desbordó en una posesión absoluta. Hannah se congeló por una fracción de segundo. El impacto recorrió sus nervios. Luego levantó las manos, hundiéndolas en su espeso cabello, devolviéndole el beso con la misma intensidad desesperada y hambrienta. No eran un cuento de hadas. Eran dos personas sosteniendo las ruinas de un mundo en colapso, y por primera vez, ninguno de los dos tenía que sostenerlo solo. Llegó la primavera, y con ella, la gran migración de la aristocracia de vuelta a Londres. La temporada era un campo de batalla de salones de baile, donde se forjaban alianzas con el té y se masacraban reputaciones en el tiempo que se tardaba en comer un sándwich de pepino. Mayfair esperaba que el duque y la duquesa de Hawley regresaran en desgracia. Los rumores de su invierno en Yorkshire se habían transformado en absurdos. La sociedad susurraba que Samuel se había casado con una bestia salvaje que comía con las manos y golpeaba a los sirvientes. Esperaban que los Hawley se escondieran discretamente en su ruinosa casa de la ciudad, evitando las luces deslumbrantes de Almax. No se escondieron. El segundo martes de abril, el carruaje de los Hawley se detuvo ante las grandes columnas de la finca del conde de Westmillan. Cuando el lacayo ayudó a Hannah a bajar, el murmullo en la calle se apagó. Llevaba un vestido de terciopelo azul, medianoche oscuro, diamantes. Diamantes de los Hawley, reales, pesados, de generaciones, que habían sido rescatados de la bóveda del prestamista con el dinero que ella ahorró durante el invierno, rodeaban su garganta como un muro de fortaleza. Se movía con la gracia depredadora de una mujer que había pasado meses navegando por hielo traicionero y libros de contabilidad en ruinas. Samuel caminaba a su lado, con la mano apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda. No parecía un hombre arrastrando una carga. Parecía un rey que finalmente había encontrado a su general. Entraron en el salón de baile, y un silencio aplastante se apoderó de los 400 invitados. El cuarteto de cuerda vaciló en una nota alta antes de recuperarse apresuradamente. Todos los ojos estaban fijos en la duquesa huérfana. Lady Harrington, la tirana indiscutible de la temporada y patrona de Almax, estaba cerca de la ponchera. Era una mujer que podía acabar con las perspectivas de una debutante con un solo bostezo. Augusta había pasado horas escribiéndole, rogándole que ignorara a Hannah por completo. Harrington levantó sus impertinentes, sus labios fruncidos en una muestra de desdén premeditada. Dio un paso adelante, con la intención de lanzar un insulto perfectamente educado y totalmente devastador. Hannah la vio venir. No esperó a ser atacada. Caminó directamente hacia Lady Harrington, abriéndose paso entre la multitud como un barco rompiendo el hielo. Lady Harrington, dijo Hannah con suavidad, deteniéndose a 2 pies de distancia. No hizo una reverencia. Inclinó la cabeza lo justo para reconocer a una igual, pero ni un centímetro más. «Su señoría», respondió Harrington, su voz goteando un veneno compasivo. «Nos sorprende verla. Habíamos oído que el aire del campo era más adecuado para su robusta constitución. La sociedad londinense puede ser terriblemente agotadora para aquellos que no están acostumbrados a sus complejidades. Las complejidades son simplemente libros de contabilidad mal gestionados». «Lady Harrington», replicó Hannah, su voz resonando sin esfuerzo. «Hablando de lo cual, lamento mucho lo de las empresas navieras de su marido en las Indias Occidentales. La pérdida del Albatros debe haber sido un golpe devastador para las arcas familiares». El pálido rostro de Harrington se quedó completamente sin sangre. Solo 3 personas en Londres sabían que el conde de Harrington estaba al borde de la bancarrota debido a un barco de carga hundido. Hannah era una de ellas, habiendo comprado discretamente los pagarés del conde a un banquero londinense en pánico la semana anterior. «Yo estoy segura de que no sé a qué se refiere», tartamudeó Harrington, los impertinentes temblando en su mano. Hannah sonrió.
Fue algo aterrador y hermoso. Por supuesto que lo sabe. Pero no se preocupe. El duque y yo estamos buscando invertir en seguros marítimos. Si su marido necesita un préstamo privado y discreto para evitar la vergüenza pública, mi mayordomo estará disponible mañana al mediodía. Preferimos evitar que nuestros pares se ahoguen. Hannah sostuvo la mirada aterrorizada de Harrington durante 1, 2, 3 segundos. El mensaje era claro. Soy dueña de tus deudas. Soy dueña de tu reputación. Inclínate. Lady Harrington tragó saliva. El desdén desapareció, reemplazado por el instinto desesperado y rapaz de una mujer que intenta sobrevivir. Bajó sus impertinentes. Se hundió en una reverencia profunda y perfectamente ejecutada. «Es usted muy amable, su señoría», susurró Harrington. «Me aseguraré de que seamos presentadas formalmente a las patronas mañana». Hannah asintió una vez, despidiendo a la mujer, y se volvió hacia Samuel. Samuel la estaba observando, su pecho subiendo y bajando con una respiración lenta y controlada. La aristocracia gobernaba a través de la sangre y los susurros. Hannah gobernaba a través del hierro y la moneda. Era mucho más efectivo. «Acabas de chantajear a una patrona de Almax en medio de un salón de baile», murmuró Samuel mientras le ofrecía el brazo. «Ofrecí una ayuda financiera», corrigió Hannah, tomando su brazo y dejándose guiar hacia la pista de baile. Ella simplemente entendió los términos del interés. A medianoche, la marea de la temporada había cambiado. La alta sociedad no respetaba la bondad, no respetaban la caridad, respetaban el poder. Hannah lo ejercía con una precisión fría y aterradora. Los lores que se habían burlado del matrimonio de Samuel ahora buscaban ansiosamente la opinión de la duquesa sobre los rendimientos agrícolas. Las esposas que se habían mofado de su falta de pedigrí ahora intentaban desesperadamente conseguir una invitación a su salón de té. La duquesa viuda Augusta observaba desde el borde de la sala, sus uñas clavándose en la seda de su abanico. Su asedio invernal había fracasado. Sus aliados sociales se estaban desmoronando. Necesitaba un golpe mortal, y sabía exactamente dónde encontrarlo. Era el baile de primavera de los Hall. 600 invitados abarrotaban la extensa casa de Londres. Los techos estaban pintados con pan de oro fresco. El champán era importado de Francia. Era una exhibición de riqueza absoluta e inquebrantable. Augusta estaba de pie cerca de la gran escalera. Vestía de seda negra, pareciendo un buitre, esperando a que el campo de batalla se despejara. En el apogeo de la velada, justo antes de que se anunciara la cena, las pesadas puertas principales se abrieron. Un hombre entró en el opulento vestíbulo. No pertenecía allí. Llevaba un abrigo gris raído, olía ligeramente a ginebra rancia y tenía los ojos nerviosos y huidizos de un hombre acostumbrado a los rincones. Era el señor Grimes, el maestro del orfanato de la parroquia de San Judas. Augusta le había pagado 50 libras para que viniera esa noche. El plan era brutal en su simplicidad. Grimes debía reunirse ruidosa y lacrimosamente con su antigua pupila frente a toda la alta sociedad. Describiría cómo fregaba los retretes. Describiría cómo le quitaba los piojos del pelo. Arrastraría a la inmaculada duquesa de Hall de vuelta al barro con tal violencia que el hedor nunca se iría. Augusta cruzó una mirada con Grimes y asintió hacia el centro del salón de baile, donde Hannah estaba conversando con el primer ministro. Grimes se secó la frente sudorosa y se abrió paso entre la multitud de seda y terciopelo. «¡Hannah!», gritó Grimes. Su voz áspera y sin cultura restalló como un látigo sobre el elegante murmullo del salón. La pequeña Hannah Hayes. La música se detuvo con un chirrido. 600 aristócratas giraron la cabeza. Grimes avanzó a trompicones, interpretando el papel que Augusta había comprado. «Oh, mírate, toda vestida de diamantes. ¿Te acuerdas de mí, niña? ¿Te acuerdas del viejo señor Grimes, que te daba las cortezas de su propia mesa, cuando no eras más que una bastarda hambrienta en San Judas?» El silencio en el salón de baile era absoluto, sofocante. Clara se cubrió la boca con el abanico. Los ojos de Augusta ardían con un triunfo cruel. El rostro de Samuel se oscureció con una furia letal. Dio un paso adelante para echar físicamente al hombre a la calle. Sus manos se convirtieron en puños.
Hannah puso una mano en el pecho de Samuel, deteniéndolo. No jadeó, no se sonrojó, no huyó llorando. Se giró lentamente para enfrentarse al señor Grimes. Los diamantes de su garganta captaron la luz de 1000 velas. Lo miró con el interés clínico y distante de un científico, observando un insecto en un alfiler. «Señor Grimes», dijo Hannah. Su voz no era alta, pero poseía una claridad afilada que llegó hasta los rincones más lejanos de la sala. «Por supuesto que me acuerdo de usted». Grimes vaciló. Este no era el guión. Se suponía que debía negarlo, llorar o gritar. «¿Te acuerdas?», tartamudeó Grimes en voz alta, tratando de recuperar el equilibrio. «De cómo te saqué de la cuneta, de cómo fregabas los suelos de la parroquia de rodillas ensangrentadas. Recuerdo fregar los suelos». «Sí», asintió Hannah con calma. Dio un paso lento y deliberado hacia él. La multitud se apartó a su alrededor como el mar rojo. «También recuerdo que la parroquia recibía una asignación de 3 chelines por niño de la corona para el carbón de invierno, y sin embargo, los fuegos en el pabellón de los niños nunca se encendían después de noviembre». Grimes se congeló. El color comenzó a desaparecer de su rostro. Hannah dio otro paso. «Recuerdo que el panadero de Cheapside entregaba 40 hogazas de pan a la semana, pagadas con los diezmos de la iglesia, pero los niños solo veían 20. Siempre me pregunté cómo se podía permitir un carruaje nuevo con el sueldo de un maestro de parroquia, señor Grimes, hasta que aprendí a leer libros de contabilidad». Un jadeo bajo y colectivo recorrió la aristocracia. Les encantaba un escándalo, pero les encantaba aún más una ejecución pública. «Mientes», farfulló Grimes, retrocediendo mientras Hannah avanzaba. «Nunca miento sobre los números», dijo Hannah, su voz bajando a un susurro helado y letal. «Robaste a niños hambrientos para financiar tu adicción a la ginebra, señor Grimes, y has entrado en una sala llena de magistrados, lores y el primer ministro de Inglaterra para alardear de tu asociación con esa parroquia». Se detuvo. Se giró ligeramente, cruzando la mirada con Lord Hastings, un magistrado de alto rango que estaba cerca de la ponchera. «Lord Hastings», llamó Hannah casualmente. «¿Cuál es la pena por malversar asignaciones de la corona destinadas a huérfanos? ¿Es la horca o simplemente una vida en las colonias penales de la bahía de Botany?» Hastings se aclaró la garganta, mirando a Grimes con absoluto asco. «La bahía de Botany, su señoría. Sin duda». Grimes soltó un patético chillido. Se giró para buscar a Augusta, desesperado por encontrar a la mujer que lo había traído allí. Pero Augusta había retrocedido, fundiéndose con la multitud, su rostro pálido de terror. Había intentado humillar a su nuera, y en su lugar Hannah había convertido el trauma en un arma, y la había transformado en una guillotina. «Fuera», dijo Samuel. La voz del duque era baja, vibrando con una violencia que hizo temblar los candelabros. Señaló las pesadas puertas de roble. «Antes de que mis lacayos te rompan las piernas y te arrojen al Támesis». Grimes no esperó a que se lo dijeran 2 veces. Se dio la vuelta y corrió hacia las puertas, prácticamente arrancándolas de sus goznes en su desesperación por escapar del juez verdugo que acababa de provocar. Cuando la puerta se cerró de golpe, el salón de baile quedó en silencio sepulcral. Hannah se volvió hacia la multitud. Se alisó la falda de su vestido. No se disculpó. No dio explicaciones. «Una pequeña interrupción», dijo Hannah con suavidad, cogiendo su copa de champán de cristal. La levantó ligeramente. «Ahora, abrimos el comedor». La orquesta se apresuró a coger sus instrumentos. El primer ministro soltó una carcajada estruendosa, completamente entretenido, y le ofreció el brazo a Hannah para llevarla al comedor. El resto de la alta sociedad los siguió, susurrando no sobre una duquesa mendiga, sino sobre la mujer aterradora y brillante que gobernaba al duque de Hull. Samuel se quedó atrás un momento. Miró al otro lado de la sala y cruzó la mirada con su madre. Augusta estaba sola junto a las escaleras. Su imperio había desaparecido. Sus armas estaban rotas. No era más que una anciana con seda cara, completamente obsoleta. Samuel no dijo una palabra. No era necesario. La guerra había terminado. 2 años después, la finca de los Hull en Yorkshire no parecía una bestia moribunda. Los muros de piedra caliza
estaban reparados. El tejado ya no goteaba. Las granjas de los arrendatarios producían rendimientos récord, impulsados por los métodos de rotación de cultivos que Hannah había implementado sin piedad. Las enormes deudas dejadas por el padre de Samuel no se habían borrado por completo. Tales cosas llevaban toda una vida, pero los intereses se pagaban. El capital se reducía, y el apellido Hall volvía a ser sinónimo de poder intocable. Augusta había sido discretamente reubicada en la casa de la viuda en Bath. Afirmaba que las aguas eran buenas para sus nervios. En realidad, ya no soportaba vivir en una casa donde los sirvientes respondían a Hannah antes que a Dios. Era finales de octubre, el aire era fresco y olía a humo de leña. Hannah estaba sentada en la oficina de la finca, con un libro de contabilidad abierto frente a ella. Llevaba un sencillo vestido de lana gris, muy parecido al que había llevado el día que conoció a la familia Hall. Ya no necesitaba terciopelo para demostrar que pertenecía. La pesada puerta se abrió con un crujido. Clara entró. La hermana menor de Samuel había cambiado. La mueca de desdén había desaparecido, reemplazada por una madurez tranquila e incierta. Con Colin exiliado en las Indias Occidentales y su madre en Bath, Clara había quedado completamente en la órbita de Hannah. «Hannah», dijo Clara con vacilación, agarrando un trozo de papel de carta. «He recibido una oferta de matrimonio de Lord Wexford». Hannah no levantó la vista de su columna de números. Wexford es un tonto que pasa demasiado tiempo criando sabuesos y no el suficiente gestionando sus minas de cobre. Su patrimonio estará en bancarrota en 5 años. «Lo sé», dijo Clara en voz baja. Hannah dejó de escribir. Levantó la vista, sus ojos oscuros estudiando a la joven. 2 años atrás, Clara se habría lanzado a por un título, sin importar el hombre que lo ostentara. «No quiero casarme con él», admitió Clara, acercándose al escritorio. Tragó saliva, su orgullo luchando con su necesidad. «Pero no tengo dinero propio hasta los 25 años. No quiero depender de la caridad de Samuel para siempre. Quiero entender lo que haces con los números. Si puedo gestionar mi propio fideicomiso, quizás no tenga que casarme con un tonto solo por un techo». Hannah la miró fijamente. La aristocracia entrenaba a sus hijas para ser adornos. Clara estaba pidiendo ser una herrera. Hannah metió la mano en el cajón y sacó un cuaderno en blanco encuadernado en cuero. Lo empujó sobre el escritorio junto al tintero. «Siéntate, Clara», dijo Hannah. «Empezaremos con el interés compuesto simple. Si lloras, te echaré». Clara sonrió, una sonrisa genuina y pequeña. Acercó una silla. 1 hora después, Samuel las encontró allí. Estaba en el umbral, apoyado en el marco, observando a su esposa enseñar a su hermana a desmontar las jaulas financieras construidas por los hombres. Esperó a que Clara se excusara para tomar el té antes de entrar en la habitación. Samuel cerró la puerta tras de sí. Rodeó el pesado escritorio de roble y se detuvo junto a la silla de Hannah. Parecía cansado. Seguía siendo un duque, después de todo, pero el agotamiento hueco y aplastante que solía definir su rostro había desaparecido. «Estás convirtiendo a mi hermana en una mercenaria», señaló Samuel, su voz un bajo murmullo de diversión. «La estoy convirtiendo en una superviviente», corrigió Hannah, mojando su pluma en el tintero. «Una mujer que entiende de fracciones es completamente inmune a la mala poesía. Le ahorrará muchos disgustos». Samuel se agachó y le quitó suavemente la pluma de los dedos. La dejó caer sobre el secante. Colocó sus pesadas manos en los brazos de la silla de ella, encerrándola, y se inclinó hasta que estuvieron cara a cara. «El tejado del ala oeste aguantó la tormenta de anoche», dijo Samuel en voz baja. «Te dije que la nueva pizarra aguantaría. Los arrendatarios de la cresta este informaron de un excedente en la cosecha de grano. Las proporciones de fertilizante que ajustamos en primavera dieron sus frutos». Samuel la miró. Miró la tinta manchada en las yemas de sus dedos, la línea afilada e inflexible de su mandíbula, los ojos oscuros que nunca se habían apartado de una pelea. No vio a una huérfana. No vio un caso de caridad. Vio los cimientos sobre los que ahora descansaba todo su mundo. «Te amo», dijo Samuel. No lo dijo con poesía,
No lo dijo con declaraciones floridas. Lo dijo como un hombre que afirma una verdad universal, como la gravedad o la salida del sol. Era un hecho inamovible, inquebrantable. Hannah levantó la mano, apoyando sus dedos manchados de tinta contra la barba áspera de su mandíbula. Había crecido creyendo que el amor era un lujo para los ricos, algo blando que se marchitaba con el frío. Pero lo que había construido con Samuel no era blando. Se había forjado en el fuego, martillado en el yunque de la supervivencia mutua. Era a prueba de balas. Lo sé, susurró Hannah, atrayéndolo hacia abajo para presionar su boca contra la de él. La aristocracia se había reído cuando el duque trajo a casa una novia sin nada a su nombre. Habían esperado que se quebrara. No habían entendido que cuando tomas a una mujer que ha sobrevivido con nada y le das las llaves de un imperio, no solo lleva la corona, sino que reforja el hierro, y nunca, jamás, lo deja caer. Así es como se desmantela un imperio desde dentro. Si el brillante y gélido derribo de la alta sociedad por parte de Hannah te dio escalofríos, dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más dramas históricos intensos y realistas. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿Cuando compró la deuda de Colin o la destrucción absoluta del señor Grimes en el baile? Dínoslo en los comentarios. No olvides compartir este video con alguien que ame a las heroínas ferozmente capaces que luchan con libros de contabilidad en lugar de lágrimas. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada.